Hola a todos. Disculpas por mi pinta de perro mojado, pero no puedo esperar a que se seque el pelo. Como siempre hay muchas cosas de las cuales hablar. Hablemos rápidamente de que el objetivo de estos videos es hacer que la gente comprenda ciertos temas, y de que no tengo tiempo para hacer los guiones más, entonces solamente queda hablar de una idea concreta durante 15 minutos. La idea es de que por detrás de hablar de esas ideas hay o muchos datos o un correcto abordaje de lo que es un problema específico. Entonces, digamos, lo que yo tengo es un fin didáctico, y ahí vamos a tener que ver quién tiene, digamos, el tiempo como para aprender, porque yo tengo, digamos, 15 minutos para entregar una idea, y se debe, si a alguien le interesa, o sea, despertar el interés de alguien es lo mejor. Si a alguien le interesa, tiene que darse el trabajo de comprender la totalidad de la idea, ¿no? Porque ya van más de 100 y tantos videos subidos y todavía estamos al principio, tienen que darse el trabajo de comprender todo lo que falta. No es solo el video, sino es el dato se está abordando en el video, el problema se está abordando en el video, hay mucho más, hay fuentes, hay discusiones, y eso se puede buscar cada quien por su lado. Bueno, hoy de qué voy a hablar durante 15 minutos, sin olvidar que hay que añadir Canadá a uno de los países que está en recesión, ¿cómo se llama? Técnica siquiera, y lo más probable es que esté en recesión. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablo hoy? 15 minutos, que ya está corriendo el tiempo. Hablemos de la hija criada sin género de Kate Hudson. Para quienes no saben, Kate Hudson es una actriz bastante famosa, es muy guapa, obviamente está metida con esas ideas de izquierda ligera que dicen esto y aquello, y que por lo tanto la lógica de los géneros no es algo que debamos tomar en cuenta, y que es positivo educar a su hija sin género, ¿no? Eso es. Ya. Pero entonces es una idea completamente imbécil, es una tragedia que se manejen ese tipo de ideas idiotas. Es una decepción de lo que es la humanidad, es una decepción de lo que es la intelectualidad humana, y ahora nos encontramos con que esta pobre inocente niña va a ser criada sin género por esos padres irresponsables, y la consecuencia va a ser absolutamente nada. No creo que haya consecuencias. O sea, yo, digamos, si tengo que hacer una adivinanza, la adivinanza que voy a hacer es de que le va a ir bien. Le va a ir bien y va a ser una chica normal y corriente. Pero eso, ¿por qué? Porque la idea es demasiado idiota. En primer lugar, tendrías que tener unos parámetros completamente definidos de cuál es la definición de género. Y por lo tanto, cómo vas a intervenir dentro de la educación normal a ella para que ese tipo de conceptualización no se desarrolle. ¿Hay eso? ¿Es Kate Hudson una experta en lo que es educación sin género? ¿Es lo que se llama en un sentido no binario, ¿no? De género fluido, gender fluid, ese tipo de ideas. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que es la más grande idiotez que uno puede imaginarse. Y es por eso que no va a tener ningún efecto. No la va a perjudicar. Todas las variables que intervienen en su vida de la niña, de la hija de Kate Hudson, van a ser muchísimo más importantes que esta idea con la cual, esta idea que declara los medios y que manifiesta, pero que no tiene, digamos, un actuar práctico. Porque ¿cómo lo harías? O sea, ¿pañales le vas a comprar de niño y de niña? ¿O le vas a comprar un chupete color azul porque ese es el de los niños? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces, sea lo que sea que hagas, es muchísimo más importante lo que ella hace como padre, como madre, lo que su marido va a hacer y todos los demás contactos que va a tener. Ya.
Bueno, entonces digamos que por ahí no existe la posibilidad de competencia. O digamos que lo hay, no importa. No importa, porque no existe la posibilidad de modificar el fenómeno de género. Los roles, por supuesto que sí, y es por eso que, digamos, la veo a ella, a la madre y al padre de la niña como influencias muchísimo más importantes que con la idea de educarla de forma no binaria. En otras palabras, ellos son unas personas, pero la idea de educarla de forma no binaria es solamente un concepto en sus cabezas. Ese concepto en sus cabezas es completamente inútil, es un concepto imbécil. Como ese concepto no es mucho más importante, mejor dicho, no va a adquirir mayor preponderancia dentro de esa educación que todos los otros aspectos de Kate Hudson y de su marido. Yo no las conozco esas personas, pero digamos que Kate Hudson probablemente es una persona amable, probablemente es una persona cariñosa, probablemente es una persona respetuosa. Si ella está queriendo hacer esto de educarla sin género, binario y ese tipo de cosas, lo debe estar queriendo hacer por las mejores razones posibles. En otras palabras, que ella quiere lo mejor para su hija. Entonces, todos esos aspectos de su talante, de su comportamiento, de su ética, de su personalidad, van a ser muchísimo más importantes a la hora de educar a su hija que ese bendito concepto idiota que se le ha metido en la cabeza. ¿Y por qué se le ha metido ese concepto idiota en la cabeza? Porque la gente cree que a través de educación podemos hacer lo que no podemos hacer. ¿Podemos potenciar a una persona? Por supuesto que sí. Está recontra archicomprobado. Podemos hacer que una persona que tiene las posibilidades, en otras palabras, que tiene una inteligencia promedio, haga las cosas bien. Pero también hemos comprobado, y lo hemos comprobado muchísimo, que si tú tienes un grupo de estudiantes de inteligencia promedio, los buscas educar con el mejor sistema educativo, ¿y cómo van a rendir? Bien, promedio. Probablemente más alto de promedio si es que el sistema es verdaderamente bueno. Pero ¿qué estamos diciendo? De que antes podrían haber rendido así y ahora, gracias al mejor sistema de educación, van a poder rendir así. No es un gran cambio, no es una posibilidad. En cambio, si tú tienes un grupo de estudiantes por encima del promedio, digamos un grupo de estudiantes que rinden así, entonces tenemos un sistema educativo atrasado, no importa, el rendimiento es mayor. Tenemos un mal sistema educativo, no importa, el rendimiento es mayor. Entonces no podemos darle más a aquel que más no puede asimilar. Y eso en la educación es bastante interesante, como hay que estar en lo último, hay que estar con este medio, hay que estar con este otro medio, hay que estar con este recurso, hay que estar con esta técnica. Por si acaso hay muy buenas técnicas de enseñanza, pero una vez más el promedio lo agarra promedio, el muy bueno lo agarra muy bueno. Voy a mencionar algo que escuché por ahí, y no sé si lo dijo Jordan Peterson, de que hay muchísimas formas de ser brillante. En otras palabras, un buen cerebro, digamos, un buen cerebro no puede caminar por acá. Un buen cerebro puede caminar por acá, por acá, por acá. Entonces hay muchísimos aspectos en los cuales puede destacar el buen cerebro. Pero solamente hay una forma de ser idiota. En otras palabras, los cerebros limitados, ¿no? El cerebro limitado más bien es que se va restringiendo posibilidades. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Educativamente no podemos otorgarle estas posibilidades a los demás. No es cuestión de educación. Lo que no quiere decir que la educación no funcione y de que la educación más, ¿cómo se dice?, más dirigida a cierto tipo de cabezas no permita otorgarles más a ese tipo de cabezas. Pero es difícil, pero se puede algo. En otras palabras, la persona que habría rendido 3
buscas educarle y todo lo demás y logras rendir 4. Y ese esfuerzo por el 4 vale la pena, por si acaso. En otras palabras, estoy manejando unos números solo para ilustrar, no son estadísticas. Ya, entonces digamos, por detrás de esa educación que Kate Hudson está buscando dar a su hija sin género, está esa idea de que con la educación podemos hacer cosas que ya hemos comprobado que no podemos. En otras palabras, no estamos dispuestos a enfrentar que no podemos. Ya, eso es uno. Pero ¿cuál es el otro también? Se subestima todo lo que los niños ya son. Por ejemplo, si digamos, ¿cuál va a ser la aproximación de Kate y de su marido a la niña? La niña, en el año y medio, ya va a saber distinguir perfectamente entre padre y madre. Mi papá es así, mi mamá es así, perfectamente. Entre los 2 años y 4 años ya sabría perfectamente, mejor dicho, ya podría tener noción de lo que es socializar y socializar con los otros niños. Hoy en día, hoy por hoy no nos criamos en tribus, así que es difícil que un niño de 2 años interactúe, tenga muchas posibilidades de interactuar con otros niños de 2 años, pero digamos que lo metes al kinder a los 4 años. En el kinder ya va a ser una persona que está perfectamente capaz de saber dónde está, o sea, quién es ella, quién soy yo, y por lo tanto cuáles son mis características, y por lo tanto cuáles son las características de ella, cuáles son las características de él, y todo lo demás. Y va a estar inmediatamente asimilando. Y si digamos la madre de Kate le dice, a mí me puedes decir papá o mamá, la niña va a agarrar, bueno, entonces eso quiere decir que estas palabras no tienen tanto significado y simplemente se refieren a los progenitores. Ese tipo de razonamientos la niña los va a hacer automáticamente. Desde que tiene, bueno, desde que su cerebro comienza a funcionar, y los niños tienen un cerebro increíble. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados, así de fácil es. Cuando ya tenga 6 años, va a poder perfectamente cuestionar todo lo que le digan sus padres, por más que lo acepte, lo va a aceptar, todavía va a buscar lo que se llama como la aprobación de sus padres, todavía hay unas posibilidades de guía bastante fuertes, pero en los 6 años ya pueden sentir vergüenza ajena. Ya pueden decirle a su papá y a su mamá, no hagan nada que me ponga, ¿no? que me avergüence frente a mis amigos. Ya tienen perfectamente esa noción de vergüenza ajena, de lo que es aprobación social y todo ese tipo de mecanismos. Es sumamente complejo eso y está internalizado dentro de lo que es el niño. En otras palabras, ahí, digamos, viene Kate y le dice que ¿cómo se dice? Le intenta explicar la teoría, ya la niño está evaluando por sí mismo. Y seamos sinceros, más tarde ya es simple y llanamente el reforzamiento de todo eso. Y sabemos también que a los 10 años un niño ya es digamos, todo su tipo de personalidad está desarrollado. A partir de los 10 años es estático. Habrá que ver qué aspectos se pueden cambiar, pero digamos, la persona que es a los 10 años es la persona que va a ser más adelante. Entonces, ¿cómo habrá afectado a esa niña a la educación no binaria de Kate Hudson? Lo más probable es que sea completamente irrelevante, más allá de que tenga una tolerancia por el pequeño sector de población de población humana que digamos tiene algunos problemas con lo que es la sexualidad normal. Aparte de eso no hay más, o sea, no puede intervenir más la restricción, la libertad y todo lo demás. ¿A qué me refiero? Educativamente, si tú, digamos, decides intervenir en tus hijos, puedes lograr hasta cierto punto algo. Si tú decides dejarlos completamente libres, ellos van a agarrar varios parámetros para medir cuál es más bien sus restricciones. O sea, tú no le das las restricciones, no importa, ellos van a encontrar las restricciones por sí mismos.
Y eso lo comprobamos todo el tiempo. En otras palabras, todo el mundo sufre, todo el mundo tropieza, todo el mundo tiene problemas y todo eso. Y eso es independientemente de la educación que hayas podido querer darles. En el caso de la hija de Kate Hudson, es muchísimo más importante el amor, el cariño, la comprensión, el apoyo que le hayan querido dar, y todas las negativas que le hayan dado también son sumamente importantes. Es decir, sumamente importante decir no, no hagas esto, como es importante decir sí. Por ejemplo, a ver, no metas tus dedos al tomacorrientes, no juegues con tenedores cerca del tomacorrientes. Existen una serie de restricciones que las damos por sentado de que son infinitamente necesarias para nuestras vidas. Ahora, si no le dan esas restricciones, entonces podemos, digamos, no sé, podemos ver de que va a tener un accidente, ya sea con agua, ya sea con electricidad, ya va a ser con lo que sea, o va a ser con su celular, y se va a arruinar algo, y ahí ella va a aprender cuál es la restricción. Entonces, las ideas absurdas son ideas absurdas porque no tienen una funcionalidad, porque no ayudan a resolver un problema. Esta idea de educar sin género es absolutamente idiota. ¿Por qué? Porque no produce un beneficio. No produce un beneficio dentro de lo que es la educación de ella. Ella va a tener que, digamos, si la buscan confundir más, va a tener que trabajar más para ubicarse. Pero se va a ubicar porque la idea es demasiado inoperante. Es ridículo. ¿Y qué tiene? Bueno, y eso también tiene que ver con el oponerse a este tipo de cosas, el criticar que digamos, Kate Hudson haga esto. Cuando una persona como Kate Hudson manifiesta esto, lo que hay que hacer es decir, ay señora, ay señora, no queda otra más, no es necesario tampoco decir más. El amor, el cariño, el apoyo que le den a la hija va a garantizar que sea una persona funcional que va a servir en el mundo. No es en ciertas fases y en ciertas posibilidades, más no es necesario y tampoco es que se pueda hacer más. Bueno, entonces de eso deseaba hablar hoy. Voy a hablar sobre este aspecto de feminismo de segunda o tercera ola una vez más, pero no va a ser esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. En verdad agradezco a todas las personas que visitan este canal. Y si ustedes creen que he dicho algo que tenga sentido, por favor compartan. Eso es todo. Adiós.